Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. Son las 8:18, estamos de regreso y ya está con nosotros, como todos los jueves, don Alberto Mayol, bienvenido. ¿Qué tal, Rafa? ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo le va? Muy bien. Sería porque no nos veíamos. Sí, por tiempo no habíamos coincidido por esta cosa tan pedestre y pueril que son las vacaciones, entre otras cosas. Tan operática. De lujo asiático. Ya vamos a hablar de ópera. Hay gente que destruye la imagen de la ópera innecesariamente. Sí. ¿Quiere partir por ahí? A ver, para los que no lo sepan, don Alberto Mayol escribió una ópera. Claro, no es alguien que sabe ópera. El problema es que es difícil es montarla. Claro, ese es el punto. Sí, necesita un par de personas que... Uno siempre está como a 200 o 300 millones de montar una ópera. Yo hoy día sé de dos personas cercanas a la ópera y una me cae bien, la otra no. Claro. Como todos los auditores de Sonar, al menos usted... Pero el que cae mal tiene un gran vino, ¿ah? ¿Sí? Sí. El vino alguna vez me tocó tomarlo y de verdad pregunté, ¿y este vino qué? Pérez Cruz, me dijeron. Yo no sabía quién era Pérez Cruz. Yo tampoco. Pero ahora lo sé. O sea que el vinito está en by un par de años por lo menos. El vinito. Sí. Ahora, ¿sabes qué es lo bueno? Lo que es bastante bueno, pero yo no lo quería decir, pero ya que lo... Yo llamo a una campaña de boicot de manera que cuando baje el precio compremos todas. Exacto. Pero ahí vino mucho. Le cambiamos la etiqueta, lo exportamos y nos borramos. Cuando yo me enteré de la noticia, yo no sabía que era el dueño. Me dijeron que hay un ejecutivo, qué sé yo, muy alto de Gasco, qué sé. Entonces, yo dije, bueno, jodió el ejecutivo, o sea, está despedido en 6 meses. Pero después descubrí que era el dueño. Pues. Claro, a lo mejor no creo que sea un autodespido. Claro. O sea, y que tampoco le importa mucho lo que digan o sea, definitivamente. No, tiene la tupe de quejarse, porque dice que está haciendo fruto. Va a poner la otra mejilla. Carne eso y todo aquello. Es como de ópera, quizás va a poner la otra mejilla, claro, sí, ¿no? Y además que lo mandó un WhatsApp. Así es, por lo que se filtró. A sus cercanos. Por lo que lo filtraron, claro. Claro, a sus cercanos no tan cercanos, que le filtraron el WhatsApp, pero a sus cercanos le mandó un WhatsApp diciendo, bueno, esto hay que dejarlo pasar. Y en el fondo, casi diciendo, no compren el diario. Claro. O sea, no crean todo lo que sale en la prensa. Todo lo que sale en un video donde yo aparezco. Claro. No crean todo lo que grabaron. Alberto, lo mejor es diciendo me insultaron con palabras atroces. Estas actitudes lo hablamos. Mi jefe una vez le dije, jefe, ¿sabe qué pasó esto? A la salida del recital y nos pegaron y nos... el guanaco, y dice, ¿dónde están los monos? Sabía yo la cámara, no existe. Chao. Yo sé, me tinca que dice que el jefe fue. No existió. Chao. Oye, estas actitudes son como muy del Chile del que tiene poder, apellido, pasar por encima del otro, y que ahora se conocen porque lo hablamos recién, hay teléfonos celulares, hay redes sociales, claro. Porque antes esto era... Claro, efectivamente, pan de cada día. No, efectivamente, hay una matriz cultural en Chile que, en una investigación que hicimos con Carlos Azócar y Carla Azócar, que no son parientes entre sí, en una investigación que hicimos, nosotros hace 10 años atrás, y después la repetimos hace 5, la misma pauta de entrevista en todo Chile, lo que encontramos es que había un tipo de cultura económica, política y cultura en general que la llamamos el Chile profundo, que es el Chile que viene colonia, hacienda. Claro. Que es un Chile que en ciertas latifundio. Cosas... Claro, tú la tomas de esos elementos y bajo determinadas condiciones, y si tú omites ciertos datos que aparecen en los discursos de las personas, podrías decir esto es del siglo XVI, del XVII, del XVIII, del XIX o del XX, y no hay diferencia. Y hoy día 21. Entonces, en ese Chile profundo hay una serie de cosas que son parte del sentido último de la relación entre los que tienen poder y los que no lo tienen. Y es que el que no tiene poder nunca obliga al que tiene poder a usarlo. Yeah. Eso es ser respetuoso. Claro, ¿no? O sea, entonces... No le decís, échame vos. Claro, y el otro jamás va a humillar por lo mismo. Porque sencillamente el otro, el que está más abajo, jamás se va a rebelar. Claro. Discursivamente. Entonces, tampoco el pacto es que si el que está abajo es sumiso, yo no lo humillo, al contrario, lo levanto. Es una cosa muy cristiana, y que tiene algo
tiene algo hasta a veces de mejor que la cultura contemporánea, en la cual el que se somete es vapuleado. Claro. ¿No? O sea, no digamos que esto es lo peor de lo peor, porque la verdad es que hay formas peores. Claro. Cuando tú te ponías a decir, bueno, pero si al final hay que trabajar y cuánto ganás y qué sé yo, también hay una cierta agresión implícita. Sí, pero claro. Bueno, en este contexto, él llega bajo este imperio que le da la hacienda, de la cual él, como él dice, deslinda con el lago Ranco, ¿no? Y le señala a 3 mujeres, al principio, podemos decir casi amablemente, ¿no? Que ha tenido problemas morales con la situación y que él sabe que ellas no son el problema, pero que él no puede permitir que estén en su jardín porque estén invitados. It's the law. Es la ley. Y la primera parte, claro, es súper tranquila y uno dice... Yo lo empecé a escuchar y dije... Porque si ellas se hubiesen puesto en posición de sumisión... Que era lo que él quería, que se fueran inmediatamente. Claro, él habría incluso... podría haberles dicho, oye, si quieren, no sé, qué sé yo, nosotros le... Muévanse más cerca del lago. Claro, pónganse un poquito más allá, pero la verdad es que no... Me tapan la vista. Pero no le tapen la vista a mis invitados, no a mí o a mis hijos. Claro. Sí, entonces, donde puedan verme en mi estupendo atuendo que elegí para... Bueno, esa es una parte que vamos a discutir. Vamos a discutir. Yo quería analizarlo con un académico para no caer en el escarnio. Para este tipo de situaciones que estudié estética. Así que, que tiene que ir con la ópera también. Sí, obviamente. Entonces, en este contexto, ellas como responden amablemente, pero responden. Resistiendo. Eso se considera una rebelión. Sí. Porque no se mueven del lugar y parlamentan. Claro, osan parlamentar con el propietario. Hay un problema de la actitud no verbal, que es no pararse, es seguir sentado. Exacto. Como, a ver, ¿cuál es mi posición de poder en este caso? Claro. Es sentado. Claro. Porque yo estaba sentado. No me asusté. Exacto. Usted no me asusta. Exactamente. Claro. Entonces, y empieza una discusión cada vez un poquito más altisonante, pero siempre fue bastante contenida. Sí, por ambos lados. Él es el que más se exaspera al final, pero es relativamente contenida. Y empieza esta discusión que ahí se viola entonces el Chile profundo. Él sabe que... Sí, se rompen los códigos. Claro, en Perú le dicen el cholo igualado. ¿Qué se cree? En México no le dicen la igualada. La igualada también, sí. ¿Cómo que igual? ¿De dónde pasó por tu cabeza la peregrina idea que somos iguales? Claro, que además son países donde los niveles de esclavitud fueron muy importantes. O sea, todavía en México existe como rémora y antecedente de la esclavitud el que tú contestas diciendo mande. O sea, claro, pero recordad que somos todos iguales, pero hay algunos que son más iguales que otros. Eso es un gran concepto. Sí. Claro, los primos interpares. Exactamente. O los primos del presidente. Me encantó. No había escuchado eso. Te voy a citar. Así que, entonces, efectivamente se violenta este Chile profundo, esta lógica jerárquica, y él entonces ya pierde el control. El control y... avisa 2 o 3 veces cuando dice soy abogado, soy presidente del directorio de Gasco. Exacto. Datos que por lo más a mí no me interesan. Exacto. Y cuando dice abogado, ahí hay una contradicción brutal, porque él, si es abogado, entonces sabe que él es el que está en falta. No, claro, él sabe que está en falta. Pero tira encima la caballería. Lo que pasa es que él es abogado al mismo tiempo que el presidente Gasco hace la ley. O sea, la ley soy yo. Claro, entonces el gas soy yo, la ley soy yo. No, Silvestre Stallone es el juez. I am the law. Exactamente. Entonces, evidentemente, este caballero se ve alterado por la situación de respuesta, de argumentación, y donde tú te pones en una situación de parlamentar, que es una cosa muy igualitaria, y por tanto eso es inaceptable. Entonces aquí aparecen todos estos elementos que después se configuran con este personaje que apoyó la candidatura de Kast, que se enojó incluso cuando la derecha hacía la más mínima ostentación de campaña para bajar la votación de Kast. Él se enojaba. Le echó la foca a Longueira. Le echó la foca a Longueira. Cuando Longueira habló del voto útil en el fondo. Dijo, Kast no tiene ninguna opción de pasar la segunda vuelta por Piñera, y le salió a defender a Kast. Claro.
No, si el tipo tiene se las trae. Y entonces Obituario por la muerte de Pinochet. Obituario con la muerte de Pinochet. Y La última tentación de Cristo. La última Esa tentación de es la Cristo. guinda de la Esa es torta. maravillosa. Que yo creo que eso es lo que habla más, porque bueno, puede votar por Kast, puede ser pinochetista, aunque... Pero o alguien que le gusta la ópera no puede. Exactamente. No puede Sí, sí. ir a censurar la última tentación de Cristo. ¿De No, qué pero estamos aparte hablando? para los que vivimos aquello, la época de la censura Sí. a la última tentación de Cristo, y si te acuerdas la obra de teatro Prat, Así es. los autores de la maquinación nunca salieron a la luz pública. Era un grupo que presentó una querella que representaba Exacto. por tal abogado. Ahora sabemos quién estaba detrás, quién era los que estaban en la cocina, quién eran los que pagaban los mercenarios. Exacto, digamos. exacto. No. ¿Quiénes son los traidores al final del día? Claro. O sea, tenemos al menos uno de los nombres y un nombre importante. Y además tiene cara. Sale en un video. Y tiene la cara y tiene la guata. O sea, no solo... Ahora, ¿quién puede culpar a don Pérez Cruz, digamos? Ah, o sea, claro, el pan amasado es bien bueno en esa zona. No, sí, lo que pero pasa- cuando uno va a enfrentarse a las masas ardientes, Claro. normalmente se pone la polera, porque el gesto de ir en posición de relax total tiene algo Ponerse vulnerable. Sí, Ante sí. el menor enfrentamiento tú usas por lo menos un jugón. Claro. El buen soldado español, un jugón, un coleto de piel de búfalo, En un este peto, caso, un morrión. Este salió casi tal como lo trajeron al mundo, Claro, exponiéndose de una manera brutal. Y Claro, eso mal en manejo términos comunicacional. simbólicos es maravilloso. Sí, no, eso... o sea, además Ponte que... una polera, por último, Además que sin la más. pena es que se dio cuenta que estaban grabando, él se debió haber retirado y haber dicho, ya, bueno, Sí. ya está perdida la cosa. ¿sí? Claro, Ahí no hay que poco- pelear una batalla que no puedes ganar. digamos. Ahí, Claro, ahí hay poca sensibilidad Bueno, con lo que pasa hoy. Porque a Porque propósito de nunca pelear, nunca pierde. pierde una batalla. Aunque no tenga razón, digamos. O sea, es dueño o sea, uno de los dueños de Gasco. Resulta que el gas en Chile, gas, Lipigas, Monopolio. Metrogas, tanto, sí, pues, Pero si es gas de cañería es monopolio. sí, pues. Y si tenéis un No, pero balón. además el gas de cañería pertenece a los mismos que venden el gas licuado, entonces no... Sí. Claro, si tú tenés gasco por cañería, estás perdido, no podéis cambiar. Y si tenéis balones ahí, que hoy día yo diría que. Pero son socios en Diario. varias de las actividades, entonces al final Claro. Llegamos a lo mismo. llegamos a lo mismo. Hay que cambiarse a la cocina eléctrica, como si quería hacerles daño de verdad. Claro. Que, felizmente que es mi caso. Y ahí te van a construir una central hidroeléctrica. Alimentada por gas. mates y qué sé yo, no sé. Pero es notable porque sale en esta pinta y se expone de una manera que solo se puede exponer quien no está acostumbrado a perder. Sí, Quien no contempla la posibilidad No. de perder porque nunca pierde aunque no tenga razón. Claro. Es de esa casta especial que aunque se equivoque tiene razón. Exactamente. Porque además tiene un séquito de gente que le dice que tiene razón o que, en este caso el séquito no estaba atento, hace cumplir sus deseos, sean estos cuales fueren, digamos. Y aquí va solo a Sí. enfrentarse con un enemigo de poca monta, que son 3 mujeres que están Claro. en su jardín. Sí. Y no solamente se le revelan, sino que lo derrotan Sí. y lo humillan públicamente. públicamente. No sé, una Qué cosa, baño sí. de humildad que O te tiene que sea, haber pegado, no, tío. ahora, el concepto de jardín es fantástico. Sí. Porque, por definición, en esas casas no hay jardín. O sea, no. Y la costa, el borde de la playa, no es jardín. No, o sea, no, de ninguna manera. Entonces, el concepto de jardín era simplemente... El jardín del Edén que Dios me dio, el jardín, una cosa claro, así. claro. O sea, Ahora, es notable analizar algo. ¿A cuánta distancia habrá estado, por ejemplo, yo me imagino, no sé, su ventana, su terraza, que vio a estas mujeres? Porque no es que Sí, estaban sí. no es que estaba la terraza y las mujeres, las señoras se sentaron a 2 metros No. y le estaban Estaba molestando y lejos. le pusieron un No, quitasol, no. O sea, Es que estaba esto sea lejos, real. entonces tiene que estar lejos. había cero. No puedo creer que ya hayan empezado la publicidad a costilla de La de los los preservativos. Sí. Ya empezó. Sí, empezó. Ustedes se Ayer. me van, pero seguros. Sí. Yo lo estaba esperando. Los de esa empresa son Después- genios. yo Siempre después- agarran, hay 2 empresas que agarran la contingencia y lanzan Yo esa después de gráfica. ver a Katy Barriga arriba de un avión, ya me convencí que llegamos a la etapa de la anarquía publicitaria, donde cualquiera pone una buena idea y ridiculiza a alguien, pero esta me ha sorprendido por la velocidad. No, y salió ayer, Rafa, este es de ayer. Ayer a las, qué sé yo, 6 de la tarde. Ahora, la verdad es que le moderaron bastante la barriga. Sí, claro. Claro. se hicieron una claro. lipo.
Porque la barriga tiene una particularidad. Vamos a la parte estética, digamos. No, espérate. Dejemos la vuelta al corte. Dejémosle la vuelta al corte, esto está buenísimo. Para que sigas despertando tu actitud. La mañana despierta en el Sonar Informativo. Sigues en el 105.3 FM. 8:36, don Alberto Mayol. Habíamos pasado al plano estético de esta ópera bufa. Sí, de don Matías. Porque está todo concatenado, ¿no? Bueno, es que lo hace que la escena no te obliga al análisis estético debido a que el primer foco, naturalmente, porque la señora estaba discutiendo y por lo tanto no estaba y estaban sentadas. Claro. Entonces la primera toma más bien es una imagen ascendente, donde toma preponderancia, incluso más de la deseable para la humanidad, ¿ya? Para el concepto estético, la zona de las carnes, ¿ya? Una barriga imponente, que nos recuerda aquella vieja expresión de entrado en carne. Exactamente. Otra zona corporal que nos recuerda que los varones también podemos tener cáncer de mama. Así que, y que siempre es bueno saberlo y qué sé yo, claro. Le puede pasar y no es que uno se va tocando todos los días para saber si tiene algo, entonces es importante. Un recordatorio médico. Y una cosa muy sorprendente a mi juicio, que es lo que cuando hice la descripción Rafa encontró un concepto perfecto, ¿ya? Que es sobre la barriga, pero en la parte inferior hay un faldón de una especie de nueva barriga que rodea como un flotador, una cosa así, ¿ya? Una pequeña llanta, ¿ya? Que recorre a su alrededor y que es como una estructura paralela, autónoma, ¿ya? de la barriga propiamente tal. O sea, tenemos una escena, ¿ya? Que es como de un emperador antiguo, sí, ¿no? Sí. Es como pero el emperador usaba una túnica. Claro, pero es como un emperador, una dignificante túnica. Exacto. Y además, recordemos que los emperadores romanos, había cantidades de comida que se consideraban nobles hasta muy tarde, ¿eh? O sea, por ejemplo, bueno, la corte de Enrique VIII, por ejemplo, era muy, muy enfática en esto. O sea, eran todos muy gorditos porque había que consumir más o menos 5.000 calorías diarias. Ay, diablo. Y con una actividad física igual a cero. Exactamente. ¿Cómo se tiene levantar los brazos para que te vistiera el ballet, digamos? Claro, esa es la mayor. Exactamente. Entonces, y llevarte la perdiz a la boca. Porque era muy, muy... O sea, eso, 5.000 calorías reflejaba con total evidencia... Y con grasa saturada. La superioridad. No, pero además que... frente al resto. Pero si es lógico, pues si los pobres son flacos. Exactamente. Porque tienen poco que comer. Los ricos deben ser llegado gordos. una época que pervirtió todo. Claro, ahora cualquiera es rico. Y ahora cualquiera está gordo. O sea, claro. De hecho, ser flaco es muy caro ahora. De hecho, te da estatus. Es que esto de consumir tanta comida con tan pocas calorías es caro, po. ¿Cómo diablos llegamos Hemos pasado tanto tiempo poniéndole calorías a la comida que ahora sacársela es casi obra de artesanía, de orfebre, ¿cachai? Oye, pero si antes acuérdate que cuando los niños eran como más bien gorditos, yo te decía, oye, que está sanito. Fíjate el concepto. Obvio. Porque está el concepto de la desnutrición y todo el tema. Es fantástico ver las imágenes de hace nada en términos históricos, que son imágenes de, qué sé yo, el 90, el 95. Tú no veis las imágenes de política, de cualquier cosa, y no encontráis a gordo. O sea, era muy raro. Era muy raro. Es muy raro. Entonces, en los años 80, y bueno, en la calle ni hablar, flaco. en la calle, las filmaciones en la calle de esa época eran todo flaco, o sea, y en el colmo de los colmos te encontrás un flaco con panza, sí, que te hablaba de ciertos problemas de ingesta de alimentos, de nutrición. Hoy día no. La obesidad es la norma. Y eso ya después de los 45, 50 años te salía la panza. Claro, por estar sentado en el escritorio era el con típico, porque no es la misma panza del que lleva carretilla. No, es otra panza. Sí, ahora, qué gran frase. Es muy caro ser flaco. Es muy caro, muy caro. Entonces este señor, a la vieja usanza, dijo, bueno, aquí hay que comer. El Minsal tiene que poner un par de sellos en la panza. Mira, ¿sabes lo que se puede hacer?
hay un tema además con la gordura que no se analiza mucho, que es la huella de carbono que produce, ¿no? Entonces de repente te podría empezar a fin de año y cobrar un impuesto específico por kilo. por cada kilo extra. O Entonces, porcentaje de grasa. No claro, puede, para que el Estado tenga como paliar, digamos, los daños que produce. Pero más allá de la política pública, volvamos al señor Pérez Cruz, que es nuestro interés de hoy. Es muy buena esta cuestión que en Chile es como en Argentina, si alguien tiene un apellido español, le dicen los dos apellidos, que nunca usan los dos apellidos, para decirle el italiano, ¿ya? O sea, como Barros Esqueloto. Ah, claro. Entonces, en Chile, si tú eres de las familias bien y tienes apellido Pérez o cualquier otra cosa, te dicen el Pérez Maquena, te dicen Pérez Cruz, ¿ya? Pero tienen que decirte el segundo para que se note, digamos. Claro. Yo no soy de familia bien, pero firmo con los dos igual, digamos. No puedes firmar con los dos por otra Fíjate, por es curioso razones. porque en Argentina, por ejemplo, se usan los dos nombres. O sea, lo Sí. común. Sí. Diego Alberto, Armando que- Maradona, bien. claro. Se usa más los Bueno, dos nombres y el Además que ellos apellido. no usan en realidad el segundo apellido, lo Casi usan no lo solamente usan. cuando tienen que Claro. componerlo porque, Para llegar al italiano. Para llegar al italiano. Para llegar al Tano, ¿viste? Para el Tano que todos tenemos dentro. Uno en rigor debiera usar siempre el apellido del padre y la madre. ¿Tú te, Sí, ¿tú te acuerdas esa que para el Día de la Madre, por ejemplo, que varios equipos de fútbol Sí, pues, usaron en la el apellido camiseta, de se la cambiaron madre. Sí. el apellido ahora y hicieron un homenaje? Eso, O sea, a ver, lo más eso razonable en debería América hacerse. Latina siempre ha sido que el primer apellido sea el de la madre. O sea, no tiene ningún sentido que sea el apellido del padre, ¿no? Sería lo lógico. O sea, en América Latina... En Estados Unidos puedes elegir, creo, ¿no? Sí, bueno, Me se va a pare- poder elegir en Chile de aquí a un año, una cosa así. Pero yo creo que la elección es muy mala idea. Muy mala idea porque produce puros conflictos. Imagínate en la casa, entonces, yo creo que podríamos ponerle, mi amor, el primero mi apellido. Entonces, No funciona. No, primero el mío, no es porque buena tu idea. papá Capaz y es tu mamá, obligatorio, claro. la cuestión es así como ya, ¿sabes Claro. qué? Y como La el mamá. 98% de los hogares mandan las mamás, digamos. El simple planteamiento del asunto ya es un conflicto. Es un innecesario. conflicto gratis. Otra muestra de que la libertad solo Eh, trae problemas. No, sí. Yo no Sí. quiero que esto afecte a los que usamos el apellido, No, los dos apellidos No. por este señor No. Mayor del gas. ¿Mayor cuánto? Miranda. Mayor Miranda. Miranda. Entonces, este señor Pérez Cruz, entonces, que ya dijimos su puesta en escena, digamos, que Fallida. fallida puesta en escena en un lugar, en un paraje hermoso, además, estamos hablando de que y además sin esperar una cosa que es un accidente que para los efectos de la obra esta es muy interesante, y es que ataca a una monja. Oh, yo sabía. Y ahí sale el ballet. No, y ahí la ópera bufa se transforma en épica. Claro, ¿cómo ¿cachai? puede hacer una cosa así? Atacando a una sierva del Señor. A una carmelita descalza. Exacto. Claro, y el coro- ¿quién se autocalifica como cristiano? Chan, chan, Tú sabes, chan. en la obra el rol del coro es exactamente Claro. lo que hacen las redes sociales. O sea, el rol del coro es la sociedad comentando Claro. lo que está pasando. Entonces Por la ahora gente se mira y dice dice, Corea. Claro, exacto. Entonces, cuando ella le dice yo soy cristiana, entonces el coro debiera decir sierva del Señor. Oh, pero sí es sierva del Claro, entonces No, pero con una Claro. cosa así como Con harto Y metal y bombo, y digamos. claro, ¿no? Harta percusión. Que llegue, que aparezca verde, digamos. Claro, Entonces, claro. Y aparece entonces la escena de este señor gordito que entonces ha ofendido a la sierva del Señor y Dios lo ha castigado, ¿no? Con esta sanción social tan terrible. O sea, qué terrible es, porque finalmente es terrible cuando este señor vuelve a sus dependencias y claro, nadie le va a decir nada a él porque es demasiado poderoso. Claro. Pero sabe que van a murmurar. O sea, lo que pasa es que el señor había pasado piola hasta que esto se viraliza. Y sale todo su y antecedente. alguien le dice, oye, Mati, Están ¿sabes qué hablando me de llegó mí. esto? Tú realmente es súper evidente, pero Claro. ¿Cómo lo deben estar molestando a los amigos, no? No. Así ya en la interna, No, en la talla. sí, no. porque además en el mundo de la empresa está la facción de los gorditos convencidos, ¿ya?
Y está la otra facción creciente, ¿ya? De los que van a correr la maratón de Nueva York. Claro. Entonces, Los ex-Yuppie. Los ex-Yuppie. Ex-Chicago Boys, ex-Yuppie, claro, claro. y que hoy son maratonistas, básicamente. Amigos de Lavín que no se han pasado al servicio público. Exacto, digamos. exactamente. Entonces entre esos grupos debe haber una rivalidad cierta. Claro. De, Donde se traslada la rivalidad de negocio a la pinta. exacto, claro. Y aquí le pegáis por los dos lados. digamos. Claro, o sea, Las pintas, los restaurantes de que va. En fin, hay una serie. Sí, sí, obviamente, claro. O sea, no, Porque uno tiene que estar flaco. Claro. obvio, O sí. sea, si Michael Phelps se tira 10.000 calorías diarias y Claro. esta gente se tira 5.000 y no hace nada de ejercicio, ahí tenemos el Phelps, resultado. Ese va a ser el tipo de comentario que va a haber en 14 horas diarias en el nadando. restaurante vegetariano de alguna parte hoy día. No, además que la situación es como que tú entras y ya vienes de la humillación y hay un poder siempre en el hogar que se va a alzar y va a decir: oye, pero además, mira cómo yo te dije que estabas demasiado gordo y qué sé yo. Entonces, Claro, yo creo que esto no termina nunca. O sea, las tragedias son así, es como una y otra vez. Pero digamos algo importante. Digamos Que algo. este señor, además, estuvo 10 años en el directorio municipal. ¿Ya? Esto es un hecho, ojo, esto no es en Chile solamente, esto es mundial. O sea, los directores de los teatros de ópera principales del mundo son directorios ultraconservadores normalmente. Sí. ¿Ya? Por la naturaleza de la ópera, digamos. Por la naturaleza Últimamente no sale. por la naturaleza de la captura Claro. de la ópera, porque naturalmente como la ópera es muy cara de realizar, Ujú. ya normalmente necesitan aportes privados porque los sistemas públicos normalmente no financian toda la ópera. ¿Ya? En algunos lugares sí, y en esos lugares no hay tanto problema de este tipo, pero en otros lugares no, porque sencillamente no hay posibilidad de sostenerla. El único lugar donde se sostiene como mercado es en China, porque la elite china es muy grande, en Claro. cantidad absoluta, y son capaces de pagar mucha plata por ir por una entrada, y no les importa, por lo tanto se financia la ópera. Pero una ópera normalmente con ticket se financia el 30%, o sea, no es, Sí, sí, no es sí. algo importante. Entonces, el directorio del municipal, que es un hecho político en Chile, ¿no? Es muy relevante. Lo digo con la problemática que supone el hecho de que los derechos de la ópera que hicimos son del municipal, así que yo todo lo que diga puede y debe ser usado en mi contra, digamos. No, o sea, me expongo a una invisible sanción, ¿no? Pero es relevante. O sea, cuando tú miras el directorio municipal y ves a los expresidentes de las AFP, tú ves a un conjunto de actores que la Sudamericana de Vapores, que se fue porque no le gustó el director nuevo, Ah, ya. porque Mi amor por la ópera no llega tan lejos. o sea, trajeron a un director del segundo teatro, era el director del segundo teatro de Francia, ¿ya? Un director con un currículum inobjetable, no le gustó. Efectos colaterales del caso Palma. Y querían mantener el anterior, que el mismo anterior a mí me dijo, oye, ya tengo que irme, llevo 35 años, o sea, no es que él no tuviera conciencia. Entonces no, ¿por qué vamos a traer a alguien de afuera con sus propios criterios y qué sé yo? No. De hecho, nosotros hicimos una ópera chilena y correspondía por programa. El proyecto era ir haciendo todos los años una ópera chilena, y lo que yo estoy viendo es que para este año no hay otra ópera chilena, por tanto seguramente eso se cambió, y fue un éxito de público y fue un éxito de crítica y no importa. Entonces Estos raros peinados nuevos. esa visión así como, no, ¿sabes qué? Esto tiene que conservarse tal como está y no hay otra opción. Este señor representa esa visión, ¿ya? Escribió para alguna clase de revista operática británica. Tuvo además su propia revista Mundo Libre, ¿se llama? Se llama, claro. Mundo Libre. Esto es fantástico porque los conservadores usan mucho el concepto de libertad. Claro. Es fantástico. Sí, me encanta. Pero la parte más compleja es que practiquen la censura. O sea, tú comprenderás que alguien que estuvo 10 años en el teatro municipal, en el directorio, ¿ya? Que su único objetivo es que se dé por 147ª vez, ¿ya? Carmen, ¿ya? Porque de eso trata la discusión. Claro. La discusión es súper sencilla. Es como, ¿traemos algo contemporáneo? No. Pongan Rigoletto. Pongan Rigoletto. Claro. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a traernos un experimento? Que no. O sea, no.
Y le podían hacer la puesta en escena. No, alguien tranquilo. Esto tiene 200 años de validación. ¿Puedes traerme algo contemporáneo que tenga lo mismo? No, ¿no es cierto? Algo contemporáneo de 120 años. Claro, lo que no se dice con esa historia es que todas esas obras que nosotros consideramos las emblemáticas, que son presentadas como historias de amor, eran en su época muy polémicas y eran historias, y eran políticas. O sea, eran historias de traición. Eran muy rupturistas. Sí, todo eso era historia de traición. Claro, o sea, era muy rupturista. O sea, es tan rupturista como que ahora consideramos que es lo clásico y qué sé yo, el Quijote, y en su momento era lenguaje carcelario, literalmente. Claro. Un tipo lo escribía desde la cárcel, ¿no? Y era el castellano del lumpen. Claro, del bajo vuelo. Entonces, después se transforma en la matriz, ¿ya?, de nuestra lengua. Pero eso es lo normal. Entonces esta cosa de evitar, sacar, de no querer que pasen cosas, bueno, se refleja perfectamente en este personaje que apoya ultramontanamente a José Antonio Cast, que usa la ley a su antojo, que participó de la censura a todo Chile, de la última de una obra de arte. Pero, o sea, de un que ha sido reconocido en todo el mundo, o sea, salvo en Chile, donde seguimos pensando que es una obra casi pornográfica. Un libro precioso, una película increíble, y de un escritor así sublime, y resulta que además una película cristiana. Claro. O sea, esto es lo notable. Eso es lo mejor de todo. O sea, pero era una herejía. Es que esto es literalmente medieval. O sea, ustedes saben que todas las famosas persecuciones, qué sé yo, medievales, era de gente que lo único que había pasado es que tenía la capacidad para entonces de leer el latín y por tanto habían leído la Biblia y tenían una interpretación distinta de la Biblia. Claro. No era gente que adoraban a Satanás, era gente que tenía una interpretación de la Biblia distinta. Y que ahí caes inmediatamente en herejía. Y eso es herejía. Eso sí era que uno tiene que siempre considerar una cosa muy importante. El pagano es al cual no se le ha presentado la verdad, claro, por tanto no puede saberle, por tanto ha exculpado. Es un ignorante, hay que matarlo, pero un animalito. Claro, pero Dios lo quiere matarlo. Pero el hereje hay que ha visto la verdad, se le ha presentado y le ha dado la espalda. A la fe verdadera. A la fe verdadera. O sea, ese no solamente hay que matarlo, de hecho hay que hacer que expíe su pecado, que es el más grande de todos, el renegar de la verdadera fe, aquí en la tierra antes de partir. Entonces, digámoslo así, el señor Pérez Cruz llega premunido de su cristianismo carademiniano, ¿ya? O sea, y se enfrenta a esta... Premunido de un pesado cristianismo. De un pesado cristianismo, y se enfrenta a la sierva del Señor, provista del cristianismo original, claro, el igualitarismo de Cristo, ¿no? Claro. Y chocan estos dos cristianismos, ¿no? El cristianismo que canta Caradima, ¿no? Claro. Nosotros en una ópera que no salió por una censura a propósito, en una ópera que no salió haciendo mérito para que la acepten otra ópera, en la composición pusimos un coro de sacerdotes que cantaba no te crees, que cantaba pero cantaba como Maradona, cantaba la canción de Maradona, no te crees. Sí, la canción de Maradona, ¿no? Diciendo, en vez de Maradó decía Caradí, rajá. Claro, no, eso tiene que ver la luz. Eso tiene que ver la luz. El Potro Rodrigo, ¿no? Haciendo el Potro Rodrigo. Esa música convertida en ópera, que sonaba súper bien, además, hay que decirlo. Sonaba bastante bien. Un culturista. Una escena preciosa, ¿no? Oye, buena, y no salió nunca. Y estaba, y además estaba como en un club de golf y los sacerdotes estaban tomándose un traguito y estaban jugando con una manzana, con el pecado. Una manzana, claro, el pecado original. Y estaban viendo cómo jugaban allá los otros, qué sé yo. Entonces, y mientras tanto, cada vez que decían algo importante y sagrado, cantaban el Caradí. Tal vez el señor Pérez Cruz quiere resarcirse con todo esto y quiere ayudarnos con ese proyecto. Sí, claro. Yo creo que podría darme una reunión, sí. La expiación del pecado a través del... Sí, pues. Sí. Todos podemos pecar en algún momento de descuido. O podemos la hacer soberbia. O podemos hacer una historia sobre Cristo, pero el Cristo real, por el Cristo igualitarista, el que... Ahí te veo menos opciones. Que sacó a los mercaderes del templo, ¿no? O sea, ese Cristo. ¿En qué momento de la historia, o lo fue siempre, corrígeme, la ópera al menos se está circunscrita solamente a
clases altas. Es que, mira, lo que no produjo- pasa con otras artes, por supuesto, ¿no? Es que hay varias tensiones que son más o menos obvias que se produjeron. Primero, que cuando surge esta arte, ¿ya? Habían compañías que se subían a los barcos, ¿ya? Porque los llamaba un millonario no sé dónde para que montaran lo que estaba de moda en Europa. Claro, el millonario que vivía acá en la salitera. del Exactamente. Entonces llegaban y cuando de repente paraban, por ejemplo, la primera ópera que se estrenó en Chile se estrenó así. El tipo pararon en Valparaíso y alguien se enteró que estaban ahí. Entonces otro millonario le dijo, ya, tráiganmela y la montan, pero eran óperas de cámara. Ópera de cámara significa ópera de habitación. Claro. Una ópera de una recámara. Entonces la montaban en chiquitito, qué sé yo, y todo el cuento. Y después seguían al montaje ya más importante. Entonces, desde ese momento se empieza a establecer como que la ópera la traigo yo, es mía, qué sé yo. Yo la financio, la es para mí. financio. Se empieza a establecer eso. Cosa de mecenazgo. Pero cuando aparece la ópera nacionalista, que la mayor parte de las óperas que nosotros conocemos, casi todas, son de la época del nacionalismo, y si uno se fija en esas óperas y se le pone atención más allá de la historia de amor, o sea, la historia de amor es simplemente un símbolo específico de una historia más grande, Claro. es la historia de un país. Casi todas las óperas, insisto, son nacionalistas, las que conocemos. Bueno, y en esa época hay una inversión fuerte para que la gente pueda ir a la ópera, ¿ya? Porque era una ópera que traía los valores de la nueva nación. ¿Ya? Entonces era un elemento, era tan popular y tan importante hasta el punto de que todavía no sabemos varias de las áreas más importantes y las conocemos, cualquier niño las conoce, digamos, sin saber cuál es, pero porque efectivamente la gente iba y era frecuente asistir, sin ser un operático ni un experto, sino que a ver una cosa que es entretenida. O sea, piensen, no había tele, esta cosa tiene muchos colores. Los libros todavía eran caros. Los libros eran caros y la gente no sabía leer, el claro. 60% no sabía leer, 70% Claro, y ahí tenías música, representación, teatro, danza. todo. Ahora, en origen es un arte que se empieza a desarrollar en los entreactos de las obras de teatro. Claro. ¿Ya? Porque la gente se aburría de estar en... Siguen llegando egoísta. Y la gente se aburría en los entreactos, entonces ponían a alguien cantando y después alguien cantando lo ponían fuera de la escena, por mientras que cambiaban la puesta. Ponían ópera bufa también, ¿no? Ponían ópera bufa, claro, chistes y qué sé yo. Entonces empieza a desarrollarse las óperas de enanos, Sí, que es el entretiempo de la obra de teatro que era el serio. Exacto. Y la primera ópera de conocida como tal, digamos, que es el Orfeo de Monteverdi, si ustedes se fijan, parte con una fanfarria. Y la fanfarria no tiene nada que ver con la obra, porque la obra es una tragedia. Claro. ¿Ya? La fanfarria es porque con la fanfarria se saluda a las familias que están adelante. Claro. Ah, es como un gesto de Claro, marcar la diferencia. Claro. Ojo, en origen, las familias que eran los propietarios de la ópera, la nobleza, estaba sentada en el escenario. Ah, ni siquiera en primera fila. En el escenario. Estaban sentados en el escenario. Esto es mío y lo estoy mirando aquí. Claro. Como el presidente del club que se sienta en la banca. Y por eso después se crea el palco justo arriba, que es la peor visión de todas, no se ve un carajo. Pero, sí, es en realidad. No, la peor, muy mal. pero tú te ves. Todos te ven. No, está hecho. Todos te ven en el teatro. Claro. Ahora, el palco es la pantalla del televisor. Exactamente. Él estaba en el palco del celular. Sí. Ahora, esto fue todo un tema. La revolución wagneriana en la música no es solo eso, sino que además es el teatro que no tiene un lugar donde tú puedas entrar, ¿no? Para que tú puedas esperar y comentar, sino que sencillamente tú entras a las graderías y todos tienen la misma posición. Claro. Y todos son iguales en el teatro wagneriano. Malditos teutones. Entonces, y Wagner se supone que es el símbolo del conservadurismo, sin embargo, ahí el nacionalismo, o sea, la gracia es que la gente pueda estar... Teutón que se rebeló contra los poderes feudales. Exactamente. Que hoy día encarna este señor entrado en carnes. Exactamente. Alberto Mayol, muchísimas Ahora estoy gracias. alucinando que en la tele informan que Manuel Mijares está cumpliendo 61 años. ¿En serio? Sí, impresionante. Sí. Es un soldado del amor. Soldado del amor. Y salió del baño de mujeres. Hay un botón que se dice off. Listo. Que sé que pasamos a hablar de Wagner, de la ópera, a Manuel Mijares. Así es, el arte es así. Y nos quedamos sin tiempo para el deporte. Sí. Nos quedamos pero es que la puesta en escena nos ha ganado. Sí, nos ganó. Don Alberto Mayor, muchísimas gracias. Esta es Gente Despierta. Estás en el Sonar Informativo, en el 105.3 FM.